Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a una cápsula del Instituto Mavens. Hoy estamos con Karen, que es parte del equipo legal del instituto. Hola Jimena, saludos a ti y a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de derechos del sector o del grupo LGBT y pues obviamente con este afán de que salimos de junio, pero también que en julio siguen todos estos temas de género, de derechos, de identidades, etc, etc. Y no solamente es para celebrarse en junio. Así que nuestra primera pregunta para ti, Karen, que vamos a ver este aspecto de derechos LGBT un poco más centrado en lo legal, ahora sí que en lo jurídico. ¿Cuál sería para ti o cuáles serían para ti los derechos más importantes que se han conquistado para las personas LGBT? Desde mi perspectiva, hay varias situaciones que se han logrado visibilizar en la sociedad y obviamente que eso ha transmutado a una ley, ¿no? A lo largo de los años. Y esto, el primer derecho que a mí me gustaría comentar es el derecho a que se nos reconociera como familia, ¿no? Porque estábamos segregados, como que la ley decía, la unión de el hombre y la mujer es lo que va a constituir una familia, la familia monógama, tal cual como la conocíamos a lo largo del tiempo. Y entonces la primera conquista pues sucede con la ley de sociedad en convivencia, que es de la Ciudad de México, en la cual se empiezan a regular este tipo de uniones que eran de hecho, o sea, no se reputaban como concubinato, no había acceso al matrimonio, y entonces crean esta ley, pero guiño guiño, o sea, no dicen que era para personas, para familias homoparentales, ¿no? Lo que ahí el texto de la ley lo que decía es que se tenía que registrar ante la Junta Jurídica y de Gobierno para que surtiera efectos, ¿no? ¿Y cuáles eran esos efectos? Pues la obtención de derechos derivados de relaciones familiares, de derechos de suma importancia, que son de orden público y interés social, como lo son el derecho a recibir y dar alimentos, ¿no? Derechos sucesorios, todos los derechos patrimoniales y también derechos de asistencia, tal vez que alguna de las personas se declararan en estado de interdicción y que se podría ejercer una tutoría sobre tu pareja, ¿no? Y que te reconocieran eso. Entonces, esa ley como que viene a salvaguardar un poco los derechos, pero también era un poco violatoria. Ahora modificaron el texto y me parece que esa ley está en desuso. Porque desde que aprueban el matrimonio en la Ciudad de México, el matrimonio homoparental, pues ya no hay necesidad de recurrir a ello. ¿Me explico? O sea, y entonces, ¿qué pasaba con esa ley? O sea, decían, las dos personas que declaran que van a hacer una comunidad de vida, que los principios rectores sean la solidaridad y la ayuda mutua, pues se van a reputar sociedad en convivencia, ¿no? Pero no se reputaban como concubinato, y entonces había una distinción muy clara en esa ley. Recuerdo, no recuerdo bien si era el 24 o el 21 de esos artículos, que decía que los convivientes iban a poder pedir pensión alimenticia al otro, pero solo por la mitad del tiempo que hubiera durado dicha sociedad, ¿no? Y entonces, en un artículo de la misma ley en cita, te decía que todo las controversias que se suscitaran se tendría que recurrir a las normas que regulaban el concubinato. Y entonces salta porque dicen, o sea, ¿qué pasa? Porque yo solo puedo solicitar la mitad del tiempo que duró la sociedad de convivencia y alguien que está en concubinato solicita, y es durante todo el tiempo que duró el concubinato. A ver, si duraste 2 años, que es lo mínimo que te pide la ley para que se repute concubinato, pues 2 años me vas a dar alimentos, ¿no? Y en este caso, pues no se reconocía eso. Y había una discriminación, hay varios tipos de discriminación, ¿no? Hay discriminación directa y hay discriminación indirecta. La ley hacía una distinción entre las personas. A ver, tú conviviente no puedes acceder a los mismos derechos que los concubinos, pero tampoco puedes acceder a tener un concubinato en virtud de que la ley no lo va a reputar como tal. Cuando se cambia el texto, entonces es cuando de verdad se hace esa conquista de derechos, pero todo me parece que ha sido un proceso largo,
de mucho sufrimiento paulatino, porque para que la ley cambie, se tienen que dar ciertos eventos sociales y que la sociedad exija el derecho. Nunca he visto en todos los libros de historia que algún gobernante diga toma tu derecho. Creo que el derecho lo exige la sociedad. Sí, claro. Una pregunta rapidísima antes como de pasar a la siguiente que teníamos planeada es, entonces para que las personas o para que estos grupos de parejas y así se consideren familias, ¿tienen que estar casadas? No, de hecho, que eso es lo padre de cuando en la Ciudad de México se cambia la ley. De hecho, solo se modificaron algunas palabras del Código Civil, porque antes el Código Civil textual decía, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, con los fines de matrimonio. Pero cuando crean la reforma en 2008, creo que fue la fecha, se dicen, el matrimonio es la unión de dos personas que deciden llevar a cabo una comunidad de vida. Entonces, al quitarle esa distinción heterosexual que había por excelencia, ¿por qué? Porque el fin del matrimonio era lo que se creía que era para perpetuar la especie. O sea, que el fin era procrear, y entonces no solo había una discriminación a la comunidad LGBT, también había una discriminación y desde una perspectiva de micromachismos en la misma ley para las mujeres, porque ojo, o sea, tienes que procrear, y de hecho un impedimento para casarte era que el hombre no podía tener, tuviera algún impedimento para poder tener relaciones sexuales. Y ahora todas las familias han cambiado, la sociedad ha cambiado y creo que el derecho va siempre muy atrasado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa hoy en día? Yo me junto actualmente con una chica, la ley me pide que yo viva 2 años, pero ojo, no de noviazgo. Son 2 años ininterrumpidos viviendo, haciendo una comunidad de vida. Claro. Entonces eso ya se reputa concubinato, porque si el matrimonio es lo que me define que es la familia, obviamente el concubinato es algo accesorio, porque la diferencia radical entre estos dos es que esta es una unión de hecho y aquí a todas luces celebras un contrato. ¿No? Vale. Pero entonces ahora ya podemos estar protegidos porque tú tienes una relación y entonces ya no es necesario que tú acudas a registrar una sociedad de convivencia, que también era un contrato, ¿no? Pero ya no es necesario porque era un trato desigual. Entonces ahora yo puedo reputar un concubinato, claro, porque si es la unión de 2 personas, obviamente el concubinato también cambia esa acepción que se tenía, o sea, ese concepto que teníamos de qué es una familia. Claro, claro. Ok, entonces es importante, creo, tenerlo claro para que en aspectos legales pues no nos quieran como hacer para atrás los derechos que ya están claros. O sea, los derechos conquistados es el derecho a la igualdad, ¿no? Claro. Porque las normas son de aplicación general, pero ojo, entonces si tú empiezas a esa generalidad a ponerle ciertas trabas, entonces está implícita la discriminación. Claro. Y eso lo tenemos que ir erradicando. Se ha erradicado poco a poco, creo que hemos alcanzado ciertas conquistas. Los derechos ahí están, me parece, o sea, porque el artículo 4 me habla de la igualdad, me habla de una constitución de la familia, pero ¿cómo lo hago valer? Ese es el punto fundamental. ¿Cómo yo hago valer mis derechos, no? Entonces, el que ya tengamos conquistados que en el primero constitucional hubo una reforma muy importante en el que hay categorías sospechosas por cuestiones de etnia, de clase social a la que pertenezcas o cómo tú te identifiques con tu género. Entonces, si alguna autoridad te pide requisitos que se basen en estereotipos de género, de clase social, etc., entonces te está discriminando, ¿no? Y eso pasaba con el matrimonio. Entonces, claro. ¿Qué empieza a pasar? ¿Cómo empieza a avanzar esta lucha social? Porque me parece que no tiene mucho que el último de los estados de la República Mexicana cambió su código civil porque no estaba. Entonces, ¿qué pasaba antes? Tú te casabas en la Ciudad de México, ¿no? Estabas con tu pareja, pero ¿qué pasaba si por trabajo alguna de las personas se tenía que vivir, etc., llámese Estado de México?
Entonces ellos, su código civil no estaba adecuado, Claro. no había una normatividad a nivel federal, o sea, Sí, eran claro. estatales. Claro. Entonces decían, sí, tú estarás casado en la Ciudad de México, pero aquí es otra cosa, Sí. ¿no? Y entonces empezaban a surgir ese tipo de problemas y obviamente nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia, pues tuvo que pronunciarse a estos gritos de la sociedad, porque muchas de estas personas, por medio de los amparos directos, pero era una carrera legal de mucho tiempo, ¿no? Para exigir ese derecho, el que actualmente hoy ya lo tenemos, ¿no? Y tal vez las niñas, niños y adolescentes que van a disfrutar de estos derechos van a poder ver antecedentes históricos, pero no lo vivieron en carne propia, ¿no? Claro, claro. Aunado un poco a esta pregunta, bueno, más bien a esto que nos estás contando, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con eso, en el sentido de que, ¿qué derechos tú crees que ya están inscritos en la ley, pero que no se respetan o que no se llevan a cabo referentes a la comunidad LGBT? Me parece que podríamos hablar de muchos, pero la Constitución es clara, ¿no? Establece que va a haber derechos humanos para todas las personas y que por el solo hecho de tú estar en el Estado mexicano, ya se te tienen que respetar, ¿no? Es a la igualdad, a la no discriminación, a tener acceso a la justicia, y entonces de ahí se van a derivar muchas cosas. Pero ¿qué pasa? El derecho a la igualdad está ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, se me viene a la mente este tema interesante de las infancias trans, ¿no? O sea, yo tengo el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? A que se me respeten mis derechos, ¿no? Y también tengo derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho humano que yo puedo decidir cómo yo voy a llevar a cabo ciertas áreas de mi vida, desde decidir qué género, cómo quiero vestirme, qué trabajo, si quiero estar con X o Y persona. Pero, ¿qué pasaba con las infancias trans? La ley dice, ok, vamos a hacer la rectificación de las actas de nacimiento, pero te voy a poner el límite de la edad. Entonces, tú vas a poder solicitar esa rectificación cuando tú tengas 18 años. Y eso estaba en varios estados. Y entonces, empezaron a surgir problemas, que son problemas que gente que sintió que no le estaban respetando ese derecho. Y por gente me refiero a esos niños, niñas, que tal vez no se sentían identificados con el género que les fue asignado al nacer, y decían, ¿y yo cómo le hago? O sea, si tengo 12 sufro 6 años más, o sea, me tengo que llamar X cuando quiero ser identificado como Y. Entonces, fue una lucha constante entre las familias y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dan a conocer el asunto a la Corte por medio de una acción de constitucionalidad, por ejemplo, del Código Civil de Puebla, que decía que a la letra de la ley decía que tenías que tener 18 años. Entonces, desde marzo del 2022, la Suprema Corte se pronunció, ¿no? Porque no había un antecedente legal en el que se pudiera dilucidar esta situación en las infancias, ¿no? Claro. Entonces la Corte lo que dice, tenemos que examinar este tema visto desde el interés superior del menor, visto desde el derecho a la igualdad, desde el derecho al libre desarrollo de la personalidad y con un enfoque de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque, o sea, al ser niños, niñas y adolescentes, pertenecen a un sector vulnerable, pero ¿qué crees? También pertenecen a otra comunidad vulnerable, que es el sector LGBTQ+, ¿no? Claro. Entonces, al ser trans, es una doble discriminación. O sea, es una doble segregación, y eso súmale un factor social. No sabemos si sea un indígena, porque todo se va a desprender cómo tú estés, ¿no? Tanto económica, física, y especial emocionalmente. Todo eso va a depender cómo tú puedas tener tu acceso a la justicia. Claro. Y entonces la Corte lo que dice, a ver, ojo, tú no puedes poner una edad límite. Lo que tienes que hacer son los mecanismos que sean gratuitos y expeditos, ¿no? O sea, expedito significa que no tengas ningún inconveniente, que no haya para acceder a ellos. Para acceder a ellos, ¿no?
Y entonces le dan, me parece que la acción de inconstitucionalidad fue para el estado de Puebla. Okay. Pero apenas acaba de haber otra para otro estado de la República que también contemplaba la misma estructura, ¿no?, de discriminación. Pero a mí me saltó algo que leí que decía que se puede acceder a esta solicitud de rectificación para efecto de la reasignación sexogenérica, pero, ojo, tienen que ir con un representante legal o un tutor. ¿En qué se traduce esto? Representante legal, papá y mamá. Un tutor es alguien que en ausencia de papá o mamá detenta labores de cuidado sobre el menor. Claro. Entonces yo analizaba, ¿y qué tal si los papás están en contra? ¿Cómo proteges o cómo tú brindas a este pequeño niño o niña que se identifica con otro género, que le tenga que decir a los papás que ejerza su derecho? Porque es a todas luces va a ser una potestad del papá y no del niño. Sí, claro. Yo lo veo desde esa forma. Entonces, creo que lo ideal sería que fuera por conducto de la Procuraduría especializada para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Claro. ¿Por qué? Porque si lo dejamos al arbitrio de los padres, entonces sí, va a haber igualdad para unos, pero va a ser desigual para otros. Sí. Y eso a la larga se traduce en un problema, porque entendamos que por excelencia en los lugares donde eres primordialmente discriminado por ser miembro de la comunidad LGBT, inicia en la familia. Inicia en una no aceptación en el núcleo familiar y después vamos a ir a varios ámbitos, ya sea escolares, a laboral, ya sea social. Pero donde primeramente alguien miembro de la comunidad LGBT es discriminado es en el núcleo familiar. Sí, claro. Y eso me parece un problema. Me parece un gran triunfo que, por ejemplo, el ministro Arturo Saldívar, que cuando se hace la acción de inconstitucionalidad, él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que él tuvo muchos aciertos, ¿no? De hecho, en sus discursos de proteger las infancias trans, él fue el que las denomina así. Y me parece acertado, pero me parece que, como toda ley, se tiene que ir aplicando, pero ver qué problemas van a surgir derivados de eso. Porque tal vez veamos después un niño que acuda a otra instancia, llamémosle de 13 años, y diga, ok, yo quiero ejercer el derecho, pero mis papás no quieren, ¿qué hago? Eso no está contemplado. Claro. Tendría que contemplarse. Claro, claro. Pues es muy interesante porque es muy notorio que hay muchas discriminaciones, muchas segregaciones para muchos grupos, pero ya verlo desde un aspecto legal como que aterriza más qué es lo que podemos o no podemos hacer respecto a ciertas acciones que alguien tuvo con nosotros o respecto a alguna discriminación que sufrió en algún momento, ya sea desde que fue a comprar a la tienda o en algún trabajo, por ejemplo, que ya son como términos diferentes, pero que aún así están como avalados por la ley y que aunque estén ahí, pues no se cumplen, ¿no? Justamente como lo dices. Entonces, una tercera pregunta que también nos interesa mucho es ¿qué derechos, a tu parecer, todavía faltan por conquistar? O sea, ¿cuáles son los que hacen falta? Desde mi punto de vista, hoy, al 2023, a finales de julio del 2023, creo que hay un atraso en los derechos. ¿Y por qué lo veo así? Falta conquistar, falta tener, o sea, falta retener los que ya tenemos y hacer que esos derechos sigan avanzando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, me resalta mucho este tema de la inclusión forzada, ¿no? Que salen estas imágenes en las diferentes redes sociales en donde dicen que las infancias se tienen que proteger. Entonces me viene la imagen donde hay un escudo, donde está el arco iris entrando y están protegiendo a dos niños. ¿De qué los vas a proteger? ¿No? Y entonces creo que hay un atraso en la sociedad. ¿Por qué? Porque te dicen, es que todo es inclusión forzada. ¿Por qué el beso en la película de Buzz Lightyear? Oye, entonces no lo aceptas. ¿Sí me explico? Sí, o sea, claro. y al no aceptarlo, entonces empiezas a crear una sociedad que ya no es consciente de lo que se dice, porque en el afán de cuidar las infancias, pues tú no sabes si tal vez una persona que tiene 11 años, que más o menos de los 11 a los 13 años es la edad en la que tú empiezas a ver qué te gustan, claro.
Entonces te empiezan a gustar los niños o las niñas, empiezas en la secundaria, entras en la pubertad, ¿no? ¿Qué pasa cuando ven estos niños este tipo de comentarios? Claro. Obviamente, evidentemente hay una discriminación, pero ¿qué pasa? Hay una macro discriminación. Y esto es bien interesante porque entonces es como de, sí tienen sus derechos, sí se puede, mira, ya los dejamos que se puedan casar, ya los dejamos que puedan andar, los dejamos, sí, escucha claro, esto, ¿no? Sí, claro. Pero que no se ven en las escuelas, ¿cómo se atreven? Sí, claro. Oye, si te das cuenta lo que estás diciendo, porque todavía está la ley, o sea, yo puedo casar, yo puedo tener una familia, la ley lo tutela y lo protege, pero creo que en la misma sociedad sigue existiendo esa segregación, sí, ¿no? Claro. Claro. Y entonces, eso es un problema, es un problema porque conquistas un derecho por aquí, pero entonces siempre va a estar la discriminación por el otro lado, sí, ¿no? Y entonces hay algo que se llama equidad. La equidad no es lo mismo que la igualdad. La equidad es aportarle las herramientas necesarias o hacer una discriminación benéfica en un sector vulnerable, en este caso los niños, niñas y adolescentes, porque si les puedes dar igualdad, lo que te comentaba con el caso de ellos tienen que ejercer el derecho a través de un tutor o un representante legal. Sí, no les tienes que dar igualdad, les tienes que dar equidad, claro, porque ya les diste la igualdad, ok, todo el mundo puede decidir qué género quiere detentar a lo largo de su vida, si claro, con el que nace o otro diverso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Le estás dando la igualdad de que pueda hacer valer el derecho a su edad. Sí, pero tienes que verlo desde ese enfoque de interseccionalidad. A ver, es un niño que es gay, un niño que es transexual y por lo tanto es un niño que va a tener doble discriminación y aunado que tú le diste igualdad pero no le diste equidad, porque la igualdad es que acceda a la ley por conducto de sus tutores, pero la equidad sería que existe una procuraduría especializada en realizar esos trámites, claro, para esos pequeños, y entonces sí estaríamos hablando de equidad y sí estaríamos hablando de la conquista de ese derecho, claro, desde mi punto de vista. Claro está. Bueno, pues es muy muy interesante todo lo que nos cuentas, Karen. Creo que es muy importante, como ya lo mencioné, conocer nuestros derechos y también conocer lo que dice la ley, porque no es lo mismo, como dices, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que está escrito, lo que ya está avalado, que lo que se hace. Y creo que muchas veces desconocemos por completo nuestros derechos, pues porque también es algo complejo de comprender, pero me alegra mucho que tú puedas estar aquí para facilitarnos un poco esa chamba, ¿no? Sí. En ese sentido también quisiera decirte si hay alguna red social en donde podamos encontrarte o algún medio. Bueno, sería por conducto de Mavens. Soy parte del equipo legal. La red social pero sí, eso que acabas de comentar, creo que es importante generar una cultura en la sociedad, claro, sobre el conocimiento de derechos y de derechos, claro, humanos, porque a través de eso es como surgen estos movimientos y como hay un verdadero empuje al Estado para que el Estado en verdad voltee a vernos. Claro. Y derivado del conocimiento, el conocimiento es poder. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Karen, por estar aquí y nos veremos entonces la próxima semana. Como ya lo dijo Karen, a ella la pueden contactar por medio de las mismas redes del instituto, así que pues sin problema nos estaremos viendo, Karen. Y pues muchas gracias. Esto fue una cápsula más en Instituto Mavens y nos vemos.